Le damos la más cordial bienvenida a Brecha Económica a Juan Falconer. Él es analista internacional, nos acompaña directamente desde Bogotá, Colombia. Juan, qué placer que puedas estar con nosotros hoy aquí. El quiebre de Silicon Valley Bank, Juan, el segundo colapso bancario más grande en la historia de Estados Unidos, estalló en solo 48 horas. La espiral descendente de la empresa comenzó el miércoles 6 de marzo en horas de la noche, cuando sorprendió a los inversores con la noticia de que necesitaba recaudar unos 2.250, unos 2.500 millones de dólares para apuntalar su balance. Luego, el viernes 10, la quiebra era inevitable y el sábado 11 anunció el cierre de sus puertas. ¿Cómo puede un banco caer tan rápido y mucho más un ente como Silicon Valley Bank? ¿Qué ocurrió, Juan? ¿O qué venía ocurriendo allí que no sabíamos y que terminó siendo una sorpresa para el mundo económico? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, en este punto es importante mencionar que el Silicon Valley Bank es uno de los 16 bancos, digamos, más importantes de Estados Unidos, pero es un banco intermedio. Entonces, para el 2018 se flexibilizaron un poco las medidas para este tipo de bancos que les permitía hacer operaciones que no necesariamente tenían que estar informando, como por ejemplo las operaciones con los bonos. Este banco pues empezó a sufrir una crisis dada el impacto que se ha tenido con la inflación y con las fuertes medidas económicas que han atacado al mundo y pues empezó a ser víctima como de la falta de fluidez en caja. Cuando ocurre esta situación y necesita empezar a hacer operaciones, pues esto genera un poco de temor en los inversionistas y en sus clientes que empiezan a ver cómo el banco necesita empezar a vender sus bonos y adicional a eso, pues no hay una explicación muy clara de lo que está pasando, porque la normativa norteamericana le permitía en su momento no tener informado a sus usuarios. Transcurrido esto, pues todo el mundo acude a retirar su dinero y empieza a verse una poca o pobre inversión con el banco, lo cual genera pues la crisis. Yo creería que también depende un poco del grupo tan cerrado, tan selecto. Recordemos que principalmente los inversionistas del banco y los clientes más fuertes pues hacían parte del Silicon Valley, que tienen que ver con todas esas plataformas tecnológicas y digitales. Esto pues toma por sorpresa un poco a los inversionistas al mundo y efectivamente da un coletazo a la economía mundial, porque a pesar de que no es uno de los bancos más grandes del mundo, sí tiene una importancia estratégica para los emprendedores digitales y tecnológicos. Considero que toca tomar medidas mucho más fuertes al sistema bancario norteamericano, porque ese al final del ejercicio puede afectar el mundo. Ahora, Juan, fíjate lo siguiente, el temor obvio que traemos a colación y del que tú vienes hablando es imaginar cuántos bancos más enfrentarán el mismo destino, la misma tragedia. Por una parte, el presidente de Estados Unidos ha asegurado al pueblo estadounidense de que no hay nada que temer, pero por otra parte, desde el anuncio de Silicon Valley Bank, otros dos bancos estadounidenses se han declarado en quiebra. ¿A quién hay que creerle finalmente, Juan? La economía estadounidense está en un estado tan grave que le será muy difícil recuperarse, ¿o crees que podrá levantar vuelo a pesar de todo esto? ¿Cómo ves la situación realmente? Bueno, en este punto también es importante señalar que la crisis es mundial. El tema de la inflación, estamos en medio de una guerra importante que está desgastando al mundo. Estados Unidos viene, digamos, del cierre de dos bancos muy importantes que de una u otra manera están afectando al mundo. Yo no creo que Estados Unidos esté repitiendo la crisis del 2008, que afectó fuertemente a la economía nacional e internacional, pero sí es un precedente importante para tomar medidas en torno a los controles y la flexibilización que se hizo con los bancos intermedios norteamericanos. Es decir, lo que sí hay es que informar oportunamente, y adicional, pues el gobierno de los Estados Unidos adoptó unas medidas para garantizar que las personas pudieran acceder a sus recursos. O sea, insisto, eso no es una medida de salvamento para el banco, sino es una medida para proteger a los usuarios, a los clientes y a los inversionistas. Y al final del ejercicio, no creo que estemos repitiendo la crisis bancaria del 2008, pero sí se necesitan unas medidas más claras frente a los usuarios, frente a los inversionistas y sobre todo frente al mundo, porque este coletazo ha afectado a sectores bancarios en diferentes partes de la región y del otro lado del mundo. Entonces, pues sí es un tema que hay para observar. Pero Estados Unidos en estos momentos puede recuperarse, es más,
protege a los inversionistas y a los usuarios del banco. Bueno, vamos a ver entonces cómo se vienen desarrollando los acontecimientos en este sentido, que luce realmente complejo el panorama, eso no tiene discusión. Directamente desde Bogotá, Colombia, gran analista internacional, gran amigo de la casa, nos acompaña Juan Falconert, hoy aquí en Brecha Económica. Fuera de Estados Unidos parece estar yendo por el mismo camino. Las acciones del gigante bancario suizo Credit Suisse tocaron un nuevo mínimo después de caer un 20%. Las acciones bancarias en Estados Unidos, en Asia, en Europa, se desplomaron tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank, ya que los inversores tomaron drásticas precauciones viendo el estado general del sector bancario. Te consulto lo siguiente, ¿no significa esto, Juan, que el sistema bancario de Estados Unidos, que está entrelazado con instituciones globales en todo el mundo, es y será el culpable de otra crisis financiera global? Indudablemente lo es, y lo es por varias razones, porque la economía norteamericana y el sector bancario determinan en gran medida las dinámicas de este sector en el mundo. Y es que si vemos, por ejemplo, elementos como el Credit Suisse, que en estos momentos también enfrenta una crisis importante y que requiere de la compra del banco UBS, uno de los más grandes de Suiza, entonces uno empieza a replantear cómo el impacto y lo que ocurre en el sector bancario de los Estados Unidos puede afectar al mundo en general. Y es que todo sí está entrelazado. Y recordemos que las grandes crisis, por ejemplo la del 2008, afectó enormemente la economía mundial. Y así diferentes factores. La guerra entre Rusia y Ucrania trae unos coletazos para la región. La amenaza que se está dando con China y Taiwán, todo eso genera nerviosismo en los mercados, nerviosismo en las inversiones, hace que, por ejemplo, algunos sectores económicos decidan no asumir los riesgos que habitualmente estaban haciendo o no generar las inversiones de los montos que uno estaría esperando. Eso hace que la economía crezca a un ritmo mucho más lento y al final del ejercicio pues vamos a ver cómo vamos a seguir viviendo, por lo menos en el mediano plazo, una inflación muy alta, un poder adquisitivo reducido y un temor en el sector bancario que indudablemente pues va a generar una situación complicada. Aquí hay unos retos institucionales, creo que los gobiernos tienen que dar tranquilidad a los mercados y la banca tiene que hacer movimientos mucho más transparentes para que al final del ejercicio los inversionistas y los usuarios vuelvan al sistema y lo puedan hacer, digamos, en debida forma. Las tasas de interés están altísimas, los intereses, y eso hace que se vaya desestimulando el consumo y las transacciones a nivel bancario. Los bancos